Bienvenidos a Neva Dark, yo soy Nancy Vázquez y esta semana les traigo la historia de un crimen real, pero histórico. Nos vamos a remontar a la década 1860 en Virginia City, Nevada, una ciudad en el auge de la plata llena de mineros, millonarios y una mujer cuya leyenda ha perdurado mucho más allá de su trágico final. Su nombre era Julia Bullitt. Julia fue brutalmente asesinada hace más de 155 años, pero su memoria perdura en placas históricas, representaciones de teatro, historias de fantasmas e incluso en un salón que lleva su nombre. Pero, ¿quién era Julia Bullitt? Julia nació a finales de la década 1830. Su lugar de nacimiento exacto es incierto. Algunos dicen que en Londres, otros dicen que en Mississippi. Julia era conocida en ese momento como quadroon, lo que significa que era una cuarta parte afroamericana. Su padre era francés y su madre era una respetada mujer negra de Nueva Orleans. Lamentablemente, su madre murió cuando Julia tenía solamente 2 años, dejándolo a ella y a sus hermanos atrás. En el mundo en el que Julia creció, se esperaba que una niña como ella recolectara algodón y criara a sus hermanos huérfanos, pero Julia tenía otros planes. Su tío Jules, hermano de su padre, la llevaba a viajes en barco desde Nueva Orleans y allí vio mujeres vestidas con ropa fina, escoltadas por caballeros. Curiosa, le preguntó a su tío quiénes eran. Son cortesanas, le dijo, y ellas entretienen a los caballeros. Julia estaba intrigada. Viajaban, vestían bien, tenían libertad, y a los 16 años sabía lo que quería. Se lo contó a su tío y con su ayuda empezó a trabajar como cortesana de clase alta. Tenía su propio apartamento, nunca trabajó en un burdel y era conocida por su inteligencia. Podría hablar sobre literatura, música y actualidad. Su tío ayudó a administrar su negocio, organizó reuniones con hombres ricos que visitaban Nueva Orleans. Durante la fiebre de oro, Julia se mudó al oeste con su tío y su primo Paul, quienes finalmente se encargaron de sus asuntos, pero San Francisco estaba repleto de mujeres en el oficio y según ella los hombres eran bastante sucios. Entonces ella y Paul se mudaron nuevamente, primero a Sacramento, luego a Carson City y finalmente a Virginia City en 1863. Vale la pena señalar que mientras estuvo en San Francisco, Julia desarrolló una profunda admiración por el departamento de bomberos local, inspirada por su valentía durante los frecuentes incendios y terremotos. Llegó a Virginia City en el apogeo del auge de la plata. La prostitución era la ocupación más importante para las mujeres en el Comstock. El trabajo de lavandería y doméstico pagaba menos de $25 al mes, pero Julia era alta e ingeniosa. Rápidamente se destacó. Trabajó en la calle D, justo debajo del bullicioso centro de negocios de la ciudad, donde se hizo conocida como la reina de la calle. Ella no era solamente una cortesana. Julia retribuyó, se convirtió en bombera voluntaria, ayudando a bombear agua y extinguiendo incendios. Durante los brotes de gripe, según los informes, ayudó a servir sopa y atendió a los enfermos. En honor a su servicio, fue nombrada miembro honorario de Virginia Engine Company No. 1 y recibió un uniforme de bombero personalizado, completo con casco y cinturón. Cuidó de su salud, visitó al médico con regularidad y utilizó anticonceptivos, pero a mediados de los 30, una edad mayor para una trabajadora en ese oficio, las cosas se estaban poniendo más difíciles. Tenía crecientes facturas médicas, gastos por bebidas alcohólicas y deudas por entretenimiento. El 20 de enero de 1867, la vida de Julia tuvo un final brutal. Esa mañana su amiga Gertrude Holmes, o según algunos, su doncella, vino con el desayuno y encontró a Julia muerta. Estaba parcialmente vestida, brutalmente golpeada y estrangulada. Su habitación parecía tranquila.
Su cuerpo había sido curiosamente metido debajo de las sábanas, como si recién estuviera durmiendo. Incluso su ayudante de mantenimiento, que entró antes para encender la chimenea, no sospechó nada. Julia luchó contra su atacante. Había lágrimas en su almohada y moretones en su cuerpo. La golpearon con una pistola y con un pedazo de leña y después la estrangularon. Faltaban muchas de sus finas prendas y joyas. El supuesto motivo: robo. Pero a Julia le quedaban pocos objetos de valor. El pueblo quedó atónito y exigió justicia. Su funeral se celebró al día siguiente en la estación de bomberos de B Street. Hacía mucho frío con viento y nieve, pero vinieron cientos. Los bomberos le compraron un ataúd de caoba con asas plateadas por valor de $149. Una banda de música encabezó una procesión de dolientes y carruajes hasta el cementerio Flowery Hill. Julia no podía ser enterrada en tierra consagrada, ya que se consideraba que era una mujer de mala reputación. En cambio, fue enterrada a las afueras sola. En Virginia City, las tabernas cerraron, la primera vez desde el asesinato del presidente Lincoln. Los bomberos cantaron mientras regresaban por la colina nevada. La investigación condujo a un hombre llamado John Millian, un inmigrante francés de 38 años. Había servido en la guerra de Crimea, hacía trabajos ocasionales y no hablaba bien el inglés. Fue arrestado después de intentar vender uno de los vestidos de Julia en Gold Hill. Sin embargo, su abogado designado por el tribunal creía que Millian era inocente. El caso se prolongó durante más de un año e incluso llegó hasta la Corte Suprema de Nevada, pero al final Millian fue sentenciado a morir ahorcado. Ya que algunos decían que John Millian no entendía bien el inglés, algunos se preguntaban si su dominio del inglés era tal que incluso entendía los procedimientos de la sala del tribunal. También el rumor era que Julia había testificado previamente contra otro asesino y según esos rumores, este hombre había regresado a Nevada poco antes de su muerte y pensaba que era el verdadero asesino. El 24 de abril de 1868, más de 4,000 personas, incluidos niños, se reunieron para presenciar el ahorcamiento público de Millian. Mark Twain, que alguna vez fue reportero en Virginia City, estaba entre ellos. Irónicamente, Millian fue enterrado a pocos metros de Julia en la sección de Flowery Hill reservada para criminales y cortesanas. Los dos ahora descansan en tumbas anónimas, olvidados por algunos. La historia de Julia Bullitt perdura no solo por su asesinato, sino porque fue una mujer que desafió las expectativas. Ella vivió con valentía, retribuyó a su comunidad y dejó atrás un misterio del que todavía hablamos hoy. Y con eso cierro este episodio de Nevatark. Nos vemos en la próxima. Adiós.